buen día, esperando que estés pasando una excelente semana. Te queremos saludar hoy, miércoles, con una gran bendición. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Y bueno, pues hoy queremos ir nuevamente al libro de Colosenses, con nuestro tema de hoy, nuestra nueva ciudadanía. Ese es el tema de esta noche, nuestra ciudadanía. Y vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 13, donde hemos estado reflexionando y meditando en las Escrituras en el libro de Colosenses. Colosenses 1:13 dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Un poderoso versículo en este día, que Dios nos quiere bendecir y nos quiere hablar de nuestra nueva ciudadanía. Hemos llegado a esta parte, al versículo 13, y nos damos cuenta que el apóstol Pablo sigue orando por la iglesia de Colosas. Nos damos cuenta hasta esta parte que la oración de Pablo se ha convertido en un modelo a seguir para nosotros los creyentes. Hemos aprendido que las oraciones de Pablo siempre incluían alabanza, peticiones y acciones de gracia. Y eso se convierte en un modelo para nosotros los creyentes. Entonces Pablo sigue orando. Ahora, el verso sigue avanzando y dice la Escritura, que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas a la luz. O sea, si algo debemos de aprender hoy es que Dios no solamente nos ha hecho sus hijos, como hemos venido hablando en los versículos anteriores, no solamente nos ha hecho sus herederos, como vimos la semana anterior, sino que ahora la Biblia nos muestra que Dios nos ha dado una nueva ciudadanía. Para esto ha llevado a cabo toda una obra espiritual, librándonos de nuestra anterior esclavitud, que era bajo el dominio de las tinieblas, y ahora el versículo que hoy estudiamos nos dice que nos ha llevado al reino de Cristo o al reino de su amado Hijo. Así que es importante que hablemos de nuestra posición en Cristo. Esta vida que tenemos tiene sobradas razones, para que día con día nosotros mostremos gratitud al Señor. La principal gratitud es por la salvación que nos ha dado. Pero después de ello, tenemos que estar agradecidos porque antes éramos enemigos, pero hoy Dios nos ha reconciliado por Cristo y ahora somos hijos de Dios. Antes estábamos lejos de la comunión de los santos, pero ahora por medio de Cristo nos ha acercado y nos ha integrado a la familia de Dios. Antes éramos ciegos, pero ahora nuestros ojos han sido abiertos por medio del mensaje del Evangelio. Antes estábamos destinados a la perdición, pero ahora estamos destinados a la vida eterna en Cristo Jesús. Así que algo muy importante que debemos aprender es nuestra posición pasada y nuestra posición actual. Creo que es un punto sumamente importante. Nuestra posición pasada era las tinieblas. Nuestra posición actual es la luz, según lo que estamos estudiando. O sea, de estar en el primer Adán, ahora hemos venido a estar en el segundo Adán. De pertenecer a la vieja creación, ahora estamos en la nueva creación en Cristo. Así que es de suma importancia que nos demos cuenta de la gran diferencia que nos separa a nosotros como creyentes de los incrédulos. Hay una gran diferencia. Ahora, según nuestro texto, según el criterio unánime del Nuevo Testamento, la diferencia es muy profunda. Así que Pablo nos recuerda que existe una gran diferencia espiritual entre los hijos de Dios y los hijos de ira. Y vamos a ver eso.
Miren, vamos a Colosenses 1:13, que es el versículo que estamos leyendo, y vamos a hablar acerca del dominio de las tinieblas, que era nuestro lugar pasado, nuestra posición pasada, el dominio de las tinieblas. Así que examinemos la diferencia. Examinemos de una manera profunda la diferencia y empecemos a preguntarnos cuál es nuestra posición hoy en día que hemos sido rescatados en Cristo. Pablo llama a nuestra posición que estábamos antes, que estábamos bajo la potestad de las tinieblas. La potestad de las tinieblas, ¿ok? Ahí era donde tú y yo estábamos. Era nuestra posición. Ahora, ¿qué significa estar en la potestad de las tinieblas? Pues tiene muchas cosas que debemos de estudiar. ¿Qué significa estar bajo la potestad de las tinieblas? Sencillamente que tú y yo, antes de estar en Cristo, estábamos bajo la tiranía satánica. Y busqué la palabra tiranía. Y quiere decir lo siguiente: es forma de gobierno en la que el gobernante tiene un poder total o absoluto, no limitado por unas leyes, especialmente cuando lo obtiene por medios ilícitos y abusa de él. En otras palabras, al estar en la tiranía satánica, teníamos un gobierno sobre nosotros. Alguien gobernaba sobre nosotros. Antes de nuestra conversión, nos encontrábamos en la esfera espiritual en la que Satanás ejercía su jurisdicción. Y cuando hablo de jurisdicción, me refiero a la autoridad para poder juzgar y aplicar sus leyes en nuestras vidas. Así que antes, cuando estábamos en la tiranía de Satanás, Satanás tenía toda autoridad sobre tu vida y sobre mi vida. Éramos de él, ¿ok? Dios había concedido la mayordomía al ser humano al principio de la creación, ¿ok? Pero cuando el ser humano desobedece, ¿ok?, todo esto se viene abajo y Satanás se convierte en el príncipe usurpador del mundo, y desde entonces el ser humano anda sujeto a la voluntad del maligno. Tanto así que el apóstol Pablo en Efesios 2:2 nos dice de la siguiente manera: en la cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, tú y yo estábamos bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. Esa era nuestra posición. Estar en ese dominio de las tinieblas era estar bajo la tiranía de Satanás, y esa era nuestra posición pasada. Y no importa lo religioso que fueras, y no importa lo que tú dijeras, la Biblia enseña que estábamos bajo la autoridad de las tinieblas. Ahora, ¿qué significa estar bajo la autoridad de las tinieblas? También nos habla acerca de la esclavitud. Durante un tiempo, el maligno puede que nos sonríe y nos ofrezca promesas seductoras, ¿ok?, pero sencillamente es una mentira. Su intención siempre es la misma: hundirnos en una terrible esclavitud. No importa lo libre que tú te sientas, no importa que digas que tú eres libre y que no tienes que darle cuentas a nadie. La Biblia dice que estamos bajo una terrible esclavitud. Los diversos deleites y placeres que nos ofrece solo sirven para esclavizarnos. Tanto así que mire, la Biblia nos menciona, el apóstol Pablo le dice a Tito en el 3:3 de Tito, le dice: pero nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces ahí era donde vivíamos, ¿ok? ¿Qué significa estar bajo la potestad de las tinieblas? También significa estar en una tremenda ceguera espiritual.
No solamente éramos esclavos, sino éramos ciegos. Teníamos unas vendas en los ojos que no nos permitían ver la luz del evangelio. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Estábamos bajo el dominio de las tinieblas y éramos esclavos, éramos ciegos, estábamos en una terrible oscuridad, estábamos perdidos. Y si eso fuera poco, ¿qué significa estar en el dominio de las tinieblas? Significa que había una enemistad entre Dios y nosotros, porque la luz y las tinieblas no pueden convivir. Donde reina la oscuridad, la luz está ausente. Y al estar tú y yo en tinieblas estábamos sin Dios. Por lo tanto, el que anda en tinieblas carecía de una esperanza de tener a Dios. Así que no solamente hemos sido llevados cautivo por el mal, sino que Él mismo, nos ha desviado, y nos ha hecho enemigos de Dios. Imagínense tener de enemigos a Dios. Pablo dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con la muerte de su Hijo. O sea, estar bajo la potestad de las tinieblas significa estar siendo enemigos de Dios. Así que esta era la situación en la que tú y yo estábamos, en la que tú y yo nos encontrábamos. Esto es lo que la Biblia nos dice cuando habla de que estamos bajo la potestad de las tinieblas. Pero miren, la bendición es que el verso nos sigue diciendo, ahora la segunda parte del verso dice que ahora hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, siendo esclavos o estando bajo la potestad y el poder de las tinieblas. Ahora en Cristo hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y si el dominio de las tinieblas fue fuerte, imagínense ahora estar en el reino de Dios. Nuestra morada presente ahora es el reino de Cristo. Nuestra morada pasada, el reino de las tinieblas. Nuestra morada presente, el reino de Cristo. Ahora la Biblia le llama el reino de su amado Hijo. Y entiéndame, no se trata de una residencia física, sino de una posición espiritual. En otras palabras, la conversión a Cristo no implica necesariamente un cambio geográfico, sino un cambio de gobierno en nuestras vidas. Antes nos gobernaba el reino de las tinieblas, hoy nos gobierna el reino de su amado Hijo. Antes éramos esclavos bajo la tiranía de Satanás, ahora nuestro Rey y Señor es Jesucristo. El reino es cuestión de un territorio determinado y nos habla de una autoridad espiritual y moral que ahora nos gobierna. No es ningún lugar específico, no es ningún lugar específico. El reino de Dios no significa un lugar específico, sino que ese reino de Dios está donde está una persona sometida a la autoridad de Cristo como Salvador, Señor y Rey. Cuando alguien declara que Jesucristo es su Señor, su Salvador y su Rey, la autoridad del reino de su amado Hijo está en la vida de Él. Ese es nuestro lugar espiritual que ahora la Biblia nos dice. Entonces Jesucristo está reinando ahora en nuestras vidas. Ahora ya no estamos bajo el poder de las tinieblas. Antes Satanás tenía la autoridad para gobernar y para hacer de nosotros lo que quisiera, pero ahora hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Simplemente es un ejemplo. Si yo soy mexicano, pero si yo me voy a Estados Unidos y yo cometo algún delito allá, no me va a juzgar las leyes de México porque no estoy en este país. Me van a juzgar por las leyes de Estados Unidos.
¿Ok? Entonces, de la misma manera, antes me gobernaban sobre mí el reino de las tinieblas, la autoridad de las tinieblas, la tiranía de Satanás, la esclavitud a Satanás, el estar ciego por Satanás, pero ahora estoy en el reino de su amado Hijo. El poder de Satanás ha quedado anulado completamente. Ahora Satanás no tiene ninguna autoridad. Ahora las leyes de su reino no operan en mí, porque he sido trasladado, he sido cambiado de reino, y doy gloria a Dios por ello. No importa que venga quien venga, no importa que me hagan un maleficio, no importa que me quieran hacer brujería, el poder de las tinieblas no opera en mí, porque ahora tengo una autoridad, ¿ok? El reino de Cristo es una autoridad, ¿ok? Que tiene todo aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que damos gracias a Dios porque ahora hemos sido trasladados. Nuestra nueva ciudadanía ya no es en la autoridad de las tinieblas. Nuestra ciudadanía ya no es en la tiranía de Satanás. Nuestra autoridad ahora es el reino de su amado Hijo. Y doy gloria a Dios porque este verso me ha hecho libre, porque este verso rompió la opresión que había en mi vida. Doy gracias a Dios porque estos versículos, un día cuando los entendí por medio del Espíritu Santo, rompieron las cadenas de opresión, de temor, de miedo que había en mi vida. Y eso es lo mismo que puede hacer en ti. Date cuenta de lo que tienes. Ahora ya no perteneces al reino de las tinieblas, ya no hay ninguna autoridad de Satanás sobre tu vida. Ahora eres libre, ahora has sido trasladado por medio de la sangre de Cristo, por medio del perdón de los pecados, por medio de que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y tú lo creíste. Ahora tú y yo somos parte del reino de su amado Hijo. Así que quiero que entendamos esto, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado, nos ha hecho libres del poder de las tinieblas. El poder de las tinieblas ya no tiene autoridad ni poder en ti. Dios ha hecho un cambio de posición. Así que el versículo 13, Pablo nos está diciendo que Dios nos liberó y nos trasladó. Nos liberó y nos trasladó. Y la palabra liberar significa, que estábamos lejos de Dios. ¿Ok? Estábamos lejos de Dios, pero ahora por medio de Cristo Dios nos ha acercado a Él, nos ha atraído a Él mismo. Bendito el nombre del Señor. Así que esta palabra liberar o librar también quiere decir rescatar. Y la palabra trasladar, ¿ok? Los colosenses conocían profundamente esta palabra, pues se referían a ella cuando un rey conquistaba una ciudad enemiga, solía llevar cautivos a los ciudadanos y trasladarlos a otro lugar. Entonces ellos conocían bien esta palabra de trasladar y ahora ellos entendían lo que Pablo les estaba diciendo, que ahora hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Yo te invito a que tú abras tu corazón y que si sientes opresión en tu vida y que si sientes temor en tu vida, sientes inseguridad, quiero que aprendas hoy. Dios nos ha hecho libres. La escritura de este día nos dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Por causa del pecado nacimos en la potestad de las tinieblas, pero ahora por medio de Cristo hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Levanta tus manos, porque hoy es un día de bendición, es un día donde Dios nos ha hecho libres, donde lo confirmamos en la palabra de Dios. Echa fuera todo temor, echa fuera todo miedo, echa fuera toda incertidumbre, porque ahora tenemos una nueva ciudadanía. Nuestra ciudadanía anterior, la potestad de las tinieblas,
nuestra ciudadanía de hoy, el reino de su amado Hijo, donde hay bendición y vida eterna. Así que Dios te bendiga y espero que este mensaje haya sido liberador como lo fue para mí. Dios te bendiga y nos estamos viendo pronto.